Para la central cámara metro, no sé, mueve la que departamental. ¿Qué andan haciendo acá? A su domicilio. A su domicilio. ¿Dónde queda su domicilio? Salga. Nos encontramos justo en la intersección de la calle Fermín Vivaceta y Ángel Guidó, en San Bernardo. Aquí, exactamente aquí, el 26 de noviembre del 2019. Un capitán de carabineros, Patricio Maturana, le disparó a solo 50 metros. Una bomba lacrimógena que impactó en el rostro de Fabiola Campillay y la dejó ciega para siempre. De mano. Esta es la historia que vamos a entregarles hoy día. Vamos precisamente al encuentro de Fabiola para que nos cuente su historia, que es parte de nuestra historia. 14 Alfa, al momento. Fabiola Campillay, su rostro, su historia, forman parte de nuestra historia desde un 26 de noviembre del 2019, pocos días después del estallido social, porque una bomba lacrimógena lanzada desde 50 metros por un capitán de carabineros la dejó ciega. Fabiola está con nosotros ahora. Fabiola, muchas gracias por recibirnos, por recibir a este equipo, por querer ahondar en esa historia que marcó un hito en tu vida, ¿no? Es un antes y un después. El 26 de noviembre. Estamos muy cerca de donde ocurrieron los hechos. Ese día tú ibas a tu trabajo. ¿Tenías turno de noche? Sí. ¿Trabajabas en Carosi? Sí. Cuéntanos, ¿qué hacías en Carosi, Fabiola? En Carosi yo era auxiliar de producción, trabajábamos la lasaña y ese día teníamos turno de noche, el cual tenía que irme un poquito más temprano porque los buses estaban pasando un poco más lejanos desde donde yo los tomaba antes. Desde antes del estallido, dices tú. Sí, entonces pasaban un poquito más lejos, lo cual teníamos que caminar. O sea, ¿eran buses de acercamiento a la fábrica? Sí, son buses de acercamiento a la fábrica. Que pone Carosi para sus trabajadores, sí. Así que ese día, bueno, normalmente mi esposo siempre me iba a dejar al bus y ese día a mi esposo le tocó trabajar. ¿Tu esposo trabaja también en Carosi? También en Carosi, sí. Y por lo cual mi hermana me acompañó ese día y me iba a dejar. ¿Por qué? ¿Porque ante el peligro de que te pudiera pasar algo?
Porque eran las 8 de la noche cuando ocurrió todo Sí, esto, ¿no? eso y lo otro que había que caminar más, era un poco más lejos. Yo, como mi esposo me iba a dejar siempre, entonces ese día no estaba, mi hermana lo hizo. Y al llegar a la intersección de Fermín Vivaceta con Ángel Guido, que es el pasaje en donde yo vivo, este carabinero dispara a 50 metros más o menos de donde nosotros íbamos caminando. ¿Quién que en la esquina ahí? Yo no sé qué en la esquina. Yo voy pasando, cuidado, no me vaya a tirar a mí porque la niña enferma, yo te pongo la demanda. Yo no ando, Ya, pase nomás, señora. yo no ando haciendo nada, voy a dejar a la... Pase nomás, pase nomás, pase. Otra más. Matu. Deja la constancia que cuesta la 37. Fabiola, tú supongo que has leído el informe que le entregó Mario Rosas, 35, o sea, son 38 días después de ocurridos los hechos. Él le entregó un informe al ministro del Interior de aquel entonces, al ministro Blumel. Él dice lo siguiente, dice a las 19:45, la Central de Comunicaciones de Carabineros informó que en la estación Cinco Pinos de la red del tren central, por eso estamos muy cerca, ¿no? Porque sentimos el tren, un número indeterminado de individuos instalan barricadas incendiarias en la línea férrea. Y se constituyó por eso en el lugar personal de la 14 y las 62 comisarías dependientes de la prefectura del Maipo, advirtiendo que hay una treintena de encapuchados instalando barricadas incendiarias sobre la línea férrea y que al advertir la presencia de carabineros les lanzan objetos contundentes y ocupan la calle interfiriendo, impidiendo el flujo peatonal y vehicular. ¿Eso estaba pasando? Eso había pasado antes de que yo llegase al lugar en donde me disparan. Eso ya había pasado, incluso Senco ya le había dado la orden para que se retiraran. Ellos no se retiraron, siguieron acá. Perfecto, y aquí entonces él dice que en atención al persistente ataque, estoy citando entre comillas, de carabineros y la urgencia de restablecer la fluidez del servicio ferroviario, se hizo gradual de elementos disuasivos, una granada de humo puro, para posteriormente, al mantenerse la actitud hostil de los manifestantes y la agresión de los manifestantes, uso en forma progresiva y espaciada de 4 cartuchos lacrimógenos calibre 37. Eso dice Mario Rosas. Sí, pero las armas que ellos dispararon, las dispararon cuando nosotros estábamos en la intersección, cuando nosotros llegamos a la intersección, camino a tomar el bus de mi trabajo. Y cuando no había ya manifestantes. Y cuando ya no había manifestantes, porque si ustedes en algún momento vieron los videos que estaban en redes sociales... Los vi, Fabiola, ahí, por eso te estoy preguntando, sí, porque aquí miente Mario Rosas. Sí, él miente. Le miente al ministro del Interior. Sí. Le miente a Gonzalo Blumel 38 días después de que tú quedaras ciega por esa bomba lacrimógena, sí, que te lanza el capitán Patricio Maturana. Sí, y ellos solo venían a restablecer el paso del tren. O sea,
a la hora que yo pasé, ellos ya no debieran haber estado acá, porque ya había pasado el último tren. Te la lanza a 50 metros. 50 metros con su carabina lanzagases. Y te la lanza al rostro. Al rostro, porque diferente hubiese sido, a lo mejor nosotros no hubiésemos dado cuenta si es que ellos no hubiesen hablado, dicho algo, o cuidado, hay protestantes, pero en ese momento no las habían. Nosotros no nos percatamos porque no había humo, no había nada. Entonces nosotros caminamos tranquilas por la calle hasta llegar a la esquina. Fabiola, tú no estabas manifestando. No, para nada. Tú ibas a tu trabajo. Iba a mi trabajo. Bueno, convengamos, Fabiola, que tampoco manifestar se merece. Al manifestante que le manden una bomba lacrimógena al rostro, que le explote, Sí. le rompa los huesos y te provoque lo que a ti te provocaron, ¿no es Sí, así? sí. Tampoco ellos tienen derecho a disparar, cosa que lo siguen haciendo hoy en día, porque supuestamente ellos no sabían lo que provocaban estas carabinas lanzagases, pero cuando a mí me disparan, me provocan hasta, gracias a Dios no, pero pudieron haber provocado la muerte, si no Bueno, hubiese eso es lo sido que quiero- asistida tú- a tiempo. A ti te llevan al Hospital Parroquial de San Bernardo, Sí. un hospital muy antiguo, muy conocido. Y el informe que hay es que si a ti no te socorre los manifestantes, porque son ellos los que te llevan, Sí. no personal policial. Ni siquiera manifestantes, porque las personas que me llevan a mí son las personas que salieron de sus casas cuando mi hermana comenzó a A gritar. gritar pidiendo auxilio. Pidiendo auxilio. Pero a ella le llega una bomba también. Pero cuando ella fue a increpar a carabineros y les dijo, se mandaron, miren lo que hicieron, por favor ayúdenla. Y ellos se fueron y siguieron y le mandan disparando una bomba a que los le pies. explota en los pies a tu hermana. A los pies, sí. O sea, a ti te socorre. El informe del hospital dice que si no te hubieran llevado, no te hubieran socorrido, no te hubieran llevado al hospital, tú estarías muerto hoy día. Sí, sí, así es. Un vecino prestó su camioneta y me pudieron llevar a tiempo al hospital parroquial. Lo cual, si no hubiese sido así, yo hubiese muerto desgraciadamente. Por eso, hoy en día, gracias a Dios, estoy bien, entre paréntesis, porque tengo mis lesiones, todo lo que él me causó, no tan solo mi ceguera, haberme quitado mis ojos, haberme apagado mi luz, sino que también no tengo gusto ni olfato. Tengo secuelas de por vida que son mis operaciones a mi cabeza. Tengo fracturas múltiples en el cráneo y en la cara, en el rostro. Y también esto lleva a que el líquido encefalorraquídeo comenzara a filtrar por mi nariz, lo cual es otra operación y me abren mi cabeza, desde mi oreja hasta mi otra oreja es un cintillo, en lo cual tienen que parchar esa bolsita que lleva el líquido encefalorraquídeo. Yo lo explico con mis palabras, la verdad, lo que yo explicas muy bien, entiendo. Fabiola, lo explicas muy bien. Y esa operación falla en septiembre del año pasado, lo cual tienen que volver a intervenirme, la misma operación, con además una meningitis que me da. Así que, y esas secuelas son de por vida, porque yo no puedo levantar más de 10 kilos, no puedo hacer mi vida normal, yo no puedo hacer aseo en mi casa, no puedo mover un mueble, no puedo hacer mi cama, moverla, porque yo no puedo hacer peso. Fabiola, ¿cómo combates la rabia, la ira? Me da mucha pena, pero trato yo de estar todos los días contenta. Soy la que anda con el chiste, la que da vuelta a las palabras para que parezcan chistosas. Y si me siento un poquito mal, me como algo que me guste. Te estás impidiendo flaquear, Sí, porque como muchas cosas dulces. pero en el sentido te estás impidiendo flaquear, ser débil. No quieres ser débil. Exacto, sí. No quiero porque no quiero estar mal, pasar todo el día acostada, pensando cosas malas. Trato de todos los días salir adelante, despertar con muchas ganas de estar bien,
de que todo esto ya se va a terminar, pensando todo ¿Haces positivo. planes? Fabiola, ¿haces planes? Sí, mis planes, la verdad, son terminar mi rehabilitación para cuando me den mi alta, poder trabajar para seguir, porque usted sabe que esto sigue, Sí. mis hijos siguen estudiando, tengo que darles un futuro con mi esposo y para eso tenemos que trabajar, tenemos que salir adelante, tenemos que seguir haciéndolo para que ellos estén bien, para que no les falte nada. Así que, Dame una imagen gráfica de tus planes hacia adelante. bueno, quiero trabajar, también poder ir a dejar, es que es como algo, me encantaría ir a dejar de nuevo a mi hijo al colegio. ¿Te gustaría? Sí, yo lo iba a dejar casi todos los días. Hacer sus tareas, que ya le ayudo. Y no sé, tener una vida parecida a lo que tenía antes. Seguir ayudando a la gente. Seguir en eso, que lo he seguido haciendo, gracias a Dios lo he podido hacer. ¿Tienes memoria de algún olor? Sí, tengo memoria de las cosas que son las más importantes. Ese olorcito de tus hijos cuando están chiquititos. En el cuellito, Sí, ¿cierto? sí, a su transpiración. ¿Sí? Sí, sí. ¿Ese no olorcito. lo tienes aquí adentro? Sí, eso no se olvida nunca, nunca. ¿Y algún sabor, Fabiola? Uy, un sabor. Lo que más me gusta, mi helado de piña. Ese es un sabor muy rico. Cuando yo como algo, me imagino los sabores, la verdad. ¿Te los imaginas? Sí. ¿Y cuando le haces cariño a tu esposo, te lo imaginas o lo tienes muy presente? No, las caritas de ellos las tengo presentes. Sí, sí. Lo único que mi hijo ha cambiado un poquito su carita, pero yo creo que no tanto a como yo lo recuerdo. El más chiquitito, que es el que va sin duda creciendo más rápido. Fabiola, Carosi te despidió, te mantuvo el trabajo. ¿Cómo se ha portado contigo? Carosi me mantuvo el trabajo, estoy con licencia y ellos quieren que yo vuelva a trabajar. Ellos me van a reubicar en un lugar en donde yo pueda desarrollarme, porque a la fábrica de pastas no puedo volver, eso es muy peligroso para mí. Entonces ellos me van a reubicar en otro lado, en donde yo pueda desarrollarme. Ellos han estado presentes con nosotros. Ellos hacen posible que mi esposo me cuide, porque ellos siguen cancelando sus sueldos, a pesar de que mi esposo está en la casa. Tú eres una mujer muy fuerte. Sí. Eres una mujer que ha sido el pilar de tu familia. ¿Te resulta fácil depender? No, resulta muy difícil depender de alguien, porque yo siempre fui una persona muy activa, trabajaba, también pertenecía a la brigada de emergencias de Carosi, que era como bomberos, también jugaba a la pelota. ¿Qué hacía? ¿Jugaba fútbol? Jugaba fútbol, hoy en día no lo puedo hacer. Participaba también, participé en la Junta de Vecinos y después teníamos un grupo de ayuda llamado Comité de Apoyo Vecinal, el cual se hacían bingos, rifas y todo lo que fuese necesario para ayudar a la gente, no tan solo de nuestra población, también gente de afuera que necesitara algún medicamento, adultos mayores o algún examen que nosotros pudiéramos costear. Con esos eventos que hacíamos. Yo andaba para arriba y para abajo, preparaba todo con mis compañeros, entonces mi vida era bien activa y lo más importante era que también era mamá, entonces tenía que estar pendiente de mi casa, mis hijos y además mi trabajo y todo lo que hacía. Mi tiempo era pero súper escaso, era justo. ¿Qué más le puedo ¿Participabas en política o nunca? No, nunca ¿Nunca te gustó? participé. No, nunca me gustó la ¿Por qué? política. Cuéntame. No sé, nunca me llamó la atención, la verdad.
como le digo, solo pertenecía a la ¿Te Junta gustaba de Vecinos. ayudar a los demás? Sí, eso sí, hasta Pero no ahora. política. Hasta ahora. ¿Y la Con mi política esposo- la rechazabas o no te gustaba? No, no me gustaba nomás. ¿Pero Sí. votabas? Tampoco. No, no. Ahora sí voto, pero ya me estoy arrepintiendo, la verdad. ¿Sí? Siento que siempre es lo mismo y que nuestra gente no sale a votar, no ¿Qué es lo nos que es nuestra apoya. gente, Fabiola? Nuestro pueblo, nuestra gente, todos. Porque ¿Tú te sientes parte de un pueblo, de un Sí. sector del pueblo? No, ¿De de un todo pueblo? el pueblo. Sí, porque todo el pueblo me apoya, me llaman, está conmigo, mensaje. Entonces yo a ellos les pedía hasta hace poco que votaran, que aprovecháramos que las votaciones eran las instancias que nosotros teníamos para cambiar este país, para cambiar lo que siempre reclamábamos. ¿Qué más te acuerdas de esa vida, en el sentido de tu casa, tu familia? ¿Ese era tu mundo, tu trabajo, tu casa, tu familia? Sí, mis amigos, las personas que ayudábamos, o sea, las personas que éramos del grupo de ayuda también compartíamos, inventábamos cosas como ayudar y de acuerdo a eso compartíamos, no sé, un asado o estar ahí. ¿Y con tu marido siempre? Sí, después de 6 meses que estuve hospitalizada. ¿En abril del año pasado? En abril del año pasado. Bueno, mi esposo estaba conmigo, ya estaba a punto de salir yo y bueno, yo le di sus alas para que él volara. Le dije que esto iba a ser muy difícil de ahora en adelante. ¿Se lo dijiste en la pieza del hospital? Sí, todo lo que iba a pasar de ahora en adelante iba a ser difícil. Y le dije que él tenía mi permiso para irse, para dejarme sola. Y lo cual él me dice que no, que él se casó conmigo para toda la vida y en las buenas y en las malas iba a estar conmigo. Así que él iba a ser mi compañero hasta que Dios nos llame y tengamos que irnos. Así que desde ahí hasta ahora no se habló más de eso. La verdad es que lo amo mucho y yo sé que él me ama a mí, pero me daba mucha pena él que él tuviera que entregarse, como un decir, toda su vida a mí. Él no sale a ningún lado si no sale conmigo. Él está todo el día conmigo, es el que me cuida, es el que me baña, es el que me viste. Entonces yo quise que él decidiera. Y aquí está, como usted lo ve conmigo. Hasta el último, dijo él. Qué maravilla, ¿no? Sí, maravilloso, porque eso quiere decir que él me ama mucho. Hay muchos días que no amanezco bien, que ¿Qué es lo que te afecta más? me afecta. ¿Lo físico o lo emocional? No, me afecta a mí. Yo no todos los días amanezco bien. Sí, a las 3, 4 de la mañana hay días que despierto con ganas de abrir mis ojos. Y cuando me doy cuenta que ya no va a poder ser, es cuando me da mucha pena y él está ahí para apoyarme y para llorar los dos juntos. ¿Rabia también te da? Sí, mucha rabia, mucha rabia. Pero ya no podemos hacer nada. Lo único que nos da un poquito de calma es el saber que en algún momento se va a hacer justicia. Yo sé que mis ojos nunca van a volver, pero sí que haya un poquito de justicia. Yo creo que vamos a estar bien. Matu. Fabiola, 9 meses se demoraron en detener a Patricio Maturana y formalizarlo por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves, gravísimas. Así dice exactamente el dictamen. En el contexto de tortura. En el contexto de tortura. 9 meses se demoraron. Sí. Y Patricio Maturana está formalizado, a pesar de estar formalizado por lesiones graves, gravísimas en el contexto de tortura, goza hoy día del beneficio de
prisión domiciliaria. Sí. ¿Qué te pasa a ti con eso? En un principio era prisión preventiva por ser un peligro para la sociedad. Después piden audiencia de nuevo para revocar esta medida cautelar y pedir arresto domiciliario, lo cual se le concede. Y él tenía acá en San Bernardo fijado el arresto domiciliario, lo cual después también se le revoca y se le cambia a Curicó, que es donde vive su familia, sus padres. Hoy en día él vuelve, o su abogada vuelve a pedir una audiencia para revocar su medida cautelar y así quedar libre mientras espera el juicio. Eso a nosotros nos tiene mal, nos tiene con mucha pena, con mucha rabia, porque sentimos que esto, en vez de avanzar, retrocede. El que él le den una audiencia para siquiera pedir su libertad, a nosotros nos duele mucho. Nos duele mucho porque a nosotros no se nos dan beneficios. Él tiene todos los beneficios, tiene una abogada carísima. Que la paga Carabineros. Que la pagamos nosotros mismos, porque la paga el Estado. La paga el Estado. Tiene peritos propios que también son muy caros. Tiene peritos propios que también los pagamos nosotros. Y hoy en día yo estoy haciendo mi rehabilitación y ni siquiera puedo tener un notebook para seguir mi rehabilitación porque yo no tengo las garantías para seguir adelante. Pero él sí, él las tiene. Perdona, Fabiola, ¿tenías conciencia de que había una justicia desigual, una profunda desigualdad en la justicia antes de que te ocurriera a ti? Sí, siempre ha habido desigualdad para la gente, pero nosotros lo entendíamos como para la gente rica y la gente pobre. Pero pese a eso, quisimos seguir adelante, mi esposo adelante con la querella en contra de él, pese que a él le dijeron que esto era muy difícil, que era como David contra Goliat, y él era Goliat, porque él tiene todo el apoyo del Estado. Patricio Maturana, el ex capitán de Carabineros, Patricio Maturana. Sí, él mismo. Y además, el señor Fernández, el capitán Fernández, Fernández, que dirigía ese grupo. Sí, él está hoy en día, solamente él y Patricio Maturana están apartados de sus labores, tampoco lo han echado de la institución. Ellos siguen percibiendo un sueldo de carabineros, de capitán de carabineros, porque los dos son capitanes. Y el capitán Fernández está de vacaciones porque él ni siquiera se le ha tomado, no tiene cargos hasta el momento. A pesar de que él no auxilio a una persona que está en peligro en riesgo su vida, como te ocurrió a ti el día 26 de noviembre, de acuerdo a los estatutos de Carabineros, es causal de expulsión. Él tenía que haber prestado auxilio o haber avisado a Senco que yo había caído, que me habían disparado. Se supone que ese día debieron haber habido 3 cámaras como mínimo, porque lo que nosotros entendemos y es lo que ellos dicen, que cada persona que dispara llevan una cámara, cada uno, y ese día dispararon a lo menos 4 y apareció solo una cámara. O sea, es decir, había 4 funcionarios de Carabineros que dispararon. Sí, sus carabinas lanzagases. Y solo apareció una cámara, siendo que deberían haber habido por lo menos 3. ¿Cuál es tu explicación o la de tu defensa sobre los otros? Lo que nosotros entendemos es que si una cámara mostraba y tenía los audios de que se habían dado cuenta que había disparado y se habían dado cuenta que yo había caído, me supongo que las otras cámaras tenían algo peor, o sea, las otras cámaras deben haber grabado todo. Tú me dices que tu marido decidió, Marco decidió cuando le dijeron que no siguiera con la justicia, que él dijo no, vamos a seguir, y tú lo apoyaste. Sí. Bueno, en ese tiempo, cuando él decide seguir pidiendo justicia, él le dijo a esta persona, que fue el fiscal, si mal no recuerdo, de San Bernardo, va a pedir justicia hasta las últimas consecuencias, hasta el último.
él va a exigir justicia y vamos a pedir y buscarla en donde sea. ¿Se lo dijo al fiscal? Sí. Si hubiera un solo sueño que quisieras cumplir, ¿cuál sería? Mi sueño más grande es ver a, bueno, ya no los puedo ver, pero sentir, lograr un futuro mejor para mis hijos. Mejor que el tuyo. Sí, mucho mejor. Canto desde el negro más oscuro de la humanidad. Canto con la fuerza de los pueblos y su identidad. Canto desde el fuego de la lucha por la dignidad. Canto por la sangre de los ojos que nos sanarán. Canto para denunciar que el nunca más no era verdad. Canto por los muertos que se fueron y no volverán. Canto sin sosiego porque nada los devolverá. Canto por Gustavo y por los días que ya no verá. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte. Muy buenas noches. Hemos querido iniciar este programa de hoy con uno de los casos más emblemáticos, con un ícono de lo que corresponde al abuso de la fuerza, a la fuerza desproporcionada desplegada por Carabineros, todo esto en el contexto del estallido social. El caso de Fabiola Campillay, que nos mueve indescriptiblemente en esta entrevista realizada además por nuestra compañera Mónica González. Queremos agradecer especialmente la colaboración de la periodista Carolina Rojas de La Otra Diaria, medio independiente, que además nos facilitó las imágenes que ustedes pudieron apreciar ahí del momento precisamente de aquel día terrible donde, tal como dice Fabiola Campillay, se le apagó su luz. También queremos señalar que se utilizaron todas las medidas de protocolos sanitarios y por eso que ustedes veían tanto a Mónica González como a la propia Fabiola Campillay sin el uso de su mascarilla. Iniciamos de esta manera nuestro programa de hoy. Paso a saludar a mis compañeras. Alejandra Matus, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Yasna Levin. Hola, ¿cómo están? Buenas noches a ambas. Bueno, vamos a hacer una pequeña reflexión, creo que corresponde además porque, insisto, se trata de un caso demasiado importante en la historia de nuestro país a partir del 18 de octubre, lo que pasó justamente ese día de noviembre de 2019. Yasna. Sí, Fabiola lleva un apellido de origen de Aguita, como nuestra Alejandra Matus, que significa Campillay, significa anochecer, y por lo tanto significa, ilustra la oscuridad que se siente cuando se pierde la vista. Pero también anochecer es lo que viene antes del amanecer, que es la esperanza. Y yo creo que Fabiola también encarna eso, en su nombre, en su símbolo. Creo que ella además ha sido muy generosa en asumir esta tremenda carga de no solo ser una víctima expuesta a la discriminación ante la ley, a las postergaciones, a los abusos, sino que además a encarnar como símbolo un proceso histórico de brutal y masiva violación a los derechos humanos. Y ella lleva con mucha generosidad esa carga. Es una tremenda carga. Ella podría estar viviendo su tragedia en solitario, en su intimidad, sin dar entrevistas, sin mostrar esto, que desde luego es muy doloroso y lo hace, yo creo que con una generosidad que tenemos que agradecerle. Completamente. Alejandra. Sí, yo creo que también es una mujer muy poderosa, como son muy poderosas las mujeres de nuestros sectores populares. Ella dice que yo no estoy en política, pero ha hecho política toda su vida, porque si la vemos, ha estado en organizaciones sociales, en la Junta de Vecinos. O sea, no es una mujer que solo se dedica al trabajo y a la casa, sino que participa, es parte de la red social de su barrio. Pero quiero poner acento en la disparidad de la acción del Estado, porque me parece que ahí está la raíz de la injusticia. O sea, cuando el Estado, como Estado, le sigue pagando sueldo
y le paga a los abogados y a los peritos de la parte acusada de violación a los derechos humanos, y respecto de la víctima no tiene las mismas consideraciones, no le paga abogado, no le paga, digamos, los trámites judiciales, sino que ella se las tiene que batir con lo suyo, y afortunadamente la empresa ha sido bastante generosa, pero podría no ser el caso. Claro. Como decía, ni siquiera tiene para un notebook para que forma parte de su rehabilitación. Me parece que eso es lo que provoca los pactos de silencio. Eso es lo que provoca que los oficiales comprometidos en violación a los derechos humanos no tengan ningún incentivo para hablar, porque mientras mantienen silencio, y lo mismo pasa con los que están en Punta Peuco, que siguen recibiendo sus sueldos, sus pensiones, el Estado no toma ninguna acción de castigo por no colaborar con la justicia. Si no colabora con la justicia, se le siguen pagando todas las prebendas de su cargo, e incluso ascienden. Entonces, eso a mí me parece que debe ser un punto central. O sea, si el Estado, si hay un funcionario que está acusado de violación a los derechos humanos, el sueldo o la garantía debiera estar condicionado a que colaboren efectivamente con la justicia, y si no colaboran, no podemos estar todos los chilenos, tal como lo dice ella, seguir pagando esos sueldos, porque pone a la víctima en una posición muy desmedrada respecto de quien ha cometido el delito. Bueno, particularmente también acá hay que configurar todo lo que supuso la acción de Carabineros después del 18 de octubre, ¿no es así? Es decir, sabemos que hay una policía que se desborda precisamente porque se trata de un estallido social que no había sido visto con esa magnitud desde el retorno a la democracia. Y Carabineros siempre de alguna forma se ha escudado, ¿no es cierto?, en señalar que había una un desborde, digamos, de las acciones sociales, ciudadanas, de protestas, de manifestaciones, que de alguna manera podrían explicar ciertas situaciones que ocurrieron. Carabineros tiene el uso de la fuerza, el monopolio de la fuerza, que le da el Estado de manera legítima, pero ¿cuándo deja de ser legítima? Cuando se produce lo que se llama el uso desproporcionado de la fuerza, ¿verdad? Cuando se produce el abuso policial, cuando se pierde esa legitimidad y se cae justamente en situaciones como la que estamos viendo esta noche en este testimonio desgarrador, por lo demás, porque Fabiola estaba esperando, dicho sea de paso, el bus de acercamiento a su trabajo. Además, según las propias imágenes de Carabineros, queda clarísimo que no había ni protesta, ni no había nada de ningún tipo de desborde. Exacto. Claro. Entonces, por lo tanto, aquí hay una acción absolutamente descriteriada, digámoslo en términos mucho más concretos, ¿no? Y aquí tenemos una mujer que entera, con una nobleza, con una resiliencia que de verdad es maravillosa, pero que al mismo tiempo no esconde el dolor de despertarse todas las noches, o muchas noches, digamos, ¿no? Y querer abrir tus ojos y saber que ya nunca más vas a poder ver. Con todas las secuelas que ella describe en esta entrevista, con el daño, con las fracturas, con las sucesivas operaciones. Entonces, este caso tiene que hacernos reflexionar, sobre todo respecto de cómo vamos a transformar la policía de Carabineros finalmente en una policía que no solo recupere la legitimidad que perdió por parte de la ciudadanía, sino que además se convierta en una policía que va a garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos. Yasna. Sí, es que fíjate que son tantas las instituciones del Estado que han caído en descrédito y son tan pocas aquellas de las cuales podíamos asirnos para poder confiar en solucionar algunos problemas como el dolor de las violaciones a los derechos humanos. Y me refiero al Instituto de Derechos Humanos, porque esta institución ha decidido minimizar las cifras de laceraciones oculares, ha decidido modificar la estadística de 460 víctimas de lesiones oculares en el contexto del estallido social y reducirlas a las 172 que son las que han dado origen a querellas. No es un cambio de metodológico, es un cambio de información. El instituto renunció a tener un registro de la información de los hospitales, a conservar, mantener, cuidar y nutrir ese registro para
dedicarse a solamente 172 querellas. ¿Qué pasa con los 288 casos de víctimas que ahora fueron invisibilizadas? Así como ellas no ven, el Instituto Nacional de Derechos Humanos decidió no verlas a ellas, porque las quiso sacar del registro, porque no es capaz de tener un registro confiable y prefiere entonces concentrarse en un registro que solo se reduce a querellas. Y esto es parte de una decisión que además la tomó solo el director, sin el apoyo, sin la venia del Consejo del Instituto de Derechos Humanos, y que significó que en septiembre del 2020 el Servicio de Salud Metropolitana ofició al Instituto de Derechos Humanos porque le dice: nosotros estamos atendiendo en el programa de atención a víctimas y reparación ocular, a víctimas para la reparación ocular, a 362 personas. Y como ustedes nos informaron en sus distintos reportes que hay 460, necesitamos que usted nos diga cómo contactar a las otras 123. 123 personas que no tienen acceso a este programa de recuperación del Ministerio de Salud, y el Instituto de Derechos Humanos decidió no responder a este oficio. Esas víctimas no están siendo atendidas porque el Instituto de Derechos Humanos no las considera en la estadística, porque no son susceptibles de querella o porque no quiso iniciar querella, y porque por alguna extraña razón este director, que hay que recordar fue elegido con los votos de la derecha del Consejo del Instituto de Derechos Humanos y de la Democracia Cristiana, son esos los votos que lo nombraron a él ahí, y nombró un jefe de gabinete que es un militante de Renovación Nacional, que tiene muy buenos contactos, según me han dicho, en La Moneda, y que lo había designado primero como interventor en el departamento de estudio de esa institución, justamente para ver qué hacer con estos registros muy mal mantenidos. Pero además hay un paro en este minuto en el Instituto de Derechos Humanos, porque hay mucho malestar, porque se cambió el reglamento y se destinó una cantidad enorme de dinero a contratar asesores que son ingresados sin previo concurso público. Incluso hay una denuncia a Contraloría y hay una investigación porque se le dio acceso a personas sin responsabilidad administrativa a estas bases de datos, a intervenirlas, y la Contraloría quiere saber por qué. Y además hay otras situaciones y denuncias de incumplimiento de mandato por parte del Instituto de Derechos Humanos dirigido por Sergio Mico, como son la paralización de los observadores en terreno durante las protestas. No pueden salir a protestar a la espera de un protocolo que desde marzo está esperando que se haga y no se ha hecho. No se han presentado los listas de cuestionamientos que debe hacer el Instituto Nacional de Derechos Humanos a los organismos internacionales del sistema de Naciones Unidas para consultar a los gobiernos respecto de aquellos reparos que tiene el Instituto de Derechos Humanos. Debe entregar esta lista de cuestionamientos en materia de violencia de género, no entregó el informe; migrantes, no entregó el informe; y tampoco entregó el informe respecto de la comisión de tortura. En plena investigación de una situación de crisis de derechos humanos en Chile, ha incurrido esta institución en esos incumplimientos de su mandato, lo que me parece muy grave. Alejandra. Quería agregar a esa información que ese programa que se conoce como PIRO, el programa de reparación, tampoco ha funcionado muy bien. Hay dos agrupaciones de víctimas de trauma ocular o de daño ocular por la fuerza de carabineros que ha reclamado que no cuentan, estos programas no cuentan con financiamiento. Incluso circuló hace poco por redes sociales la imagen de una de las víctimas denunciando que le habían exigido devolver la prótesis, la empresa que le hizo la prótesis, porque el ministerio no la había pagado. Qué horror. Así que se suma un maltrato y digamos, se hacen estas declaraciones para la prensa, nos vamos a hacer cargo, vamos a reparar, pero el hecho es que no tienen horas, no tienen especialistas y no hay financiamiento para el programa. Bien, pues la verdad es que estos son temas que
No parece como coherente, ¿no? En medio del dolor que sufren las víctimas, estar pasando también por este tipo de situaciones y de humillaciones. Nosotros nos vamos a ir a un pequeño corte comercial, pero les vamos a contar al regreso, por supuesto, de una semana que termina con la derrota de Mario Desbordes en las elecciones internas de Renovación Nacional, el candidato de Renovación Nacional, que además iba a la candidatura como presidente de este partido. Vamos a hablar de una semana que también estuvo marcada por las distintas propuestas presidenciales de los dos bloques que van a primarias legales el próximo 18 de julio. Con eso y más, volvemos en un ratito. Espérenos. Bueno, ya estamos de regreso y tal como les anunciábamos, esta semana tuvimos voto obligatorio, la discusión que ya está en su segundo trámite en el Senado, el voto obligatorio, la reinstalación de este mecanismo después de la tremenda baja participación en las últimas elecciones a gobernadores. Apenas un 19% del electorado se pronunció en esta última elección. También tuvimos las distintas propuestas de los candidatos presidenciales, tal como les decíamos, que van a dirimir sus candidaturas en las elecciones primarias del 18 de julio. Y también tuvimos, tal como les señalaba anoche, justamente la situación que finalmente termina imponiendo al senador Francisco Chaguán como presidente de Renovación Nacional, derrotando ni más ni menos que a su propio candidato Mario Desbordes, quien queda, por cierto, en una situación bastante compleja, podríamos decir, porque además Francisco Chaguán representa justamente la posición contraria a el planteamiento de Mario Desbordes. ¿Cómo ves tú lo que este hecho va a repercutir en la primaria de Chile Vamos, Alejandra? Bueno, primero que nada, lo de Desbordes es una especie de golpe de Estado de los fácticos de Renovación Nacional, porque Chaguán está apoyado por Alamán y Carlos Larraín, que son, digamos, como la facción más conservadora de Renovación Nacional, y esta, digamos, idea de una derecha social de Mario Desbordes queda, digamos, pierde. Pero además pierde la candidatura de Mario Desbordes, que yo creo que la derecha se va alineando entre dos candidatos, Joaquín Lavín y Sichel, y me da la impresión que la derecha preferiría perder con Sichel que perder con Lavín, porque Lavín representa los valores tradicionales, es un nombre propio de la derecha. En cambio, si pierden con Sichel podrían decir, bueno, no era de los nuestros. Tú dices que a pesar de que todavía Lavín sigue manteniéndose, por lo menos a nivel de Chile Vamos, puntero en las encuestas. Sí, pero es que yo creo que en términos de candidatos presidenciales, el menú que hay hoy día no es el menú que va a llegar a diciembre. Yo tengo la impresión, bueno, y aquí hemos tenido unas diferencias con mi compañera Yasna Levín, porque yo creo que falta una candidatura que no está en ruedo. Yo creo que falta una candidatura del sector independiente, por ejemplo, que llegó a la Convención Constitucional, el sector mayoritario que es ajeno a los partidos políticos, que ganó con el apruebo, y que ese sector no tiene una candidatura muy específica. Creo que Jadwe, por ejemplo, Boric y Narváez, Yasna Proboste no alcanzan a representar a ese enorme potencial electoral. De todas maneras, temas que están naturalmente en la agenda ciudadana, pensiones, educación, la salud, cómo concebimos también el tema género, están hoy día, de todas maneras, instaladas en gran parte de las propuestas programáticas. Y por cierto que debido a que por primera vez un candidato comunista tiene posibilidades serias de pasar a segunda vuelta, la más comentada de todas estas propuestas fue precisamente la del candidato Daniel Jadwe. Yasna. Sí, esta semana fue de despliegue de programas de gobierno. Había partido antes, porque esta semana fue de Jadwe, de Boric, pero también lo hizo Briones y Lavín en su momento. Pero a mí me da la impresión de que no entendieron bien el concepto de página en blanco, porque la página en blanco era para la Convención Constituyente, no para los presidentes. Los presidentes tienen que gobernar 5 meses, y cuando terminen su quinto mes, es que se
prorroga el mandato de la Convención Constitucional, van a tener en su escritorio una nueva Constitución y van a tener que implementar esa nueva Constitución. Entonces, ellos entregan programas de gobierno en un momento en que habría hecho mucho sentido aquello de las 100 primeras medidas o las 10 primeras medidas o los 100 primeros días de gobierno, estas medidas como de inicio, de puesta en marcha de gobierno para su instalación, pero se llenaron de iniciativas, programas, planes y algunos grandes reformas estructurales. En el caso de Daniel Jadwe son 7 grandes reformas estructurales, en el caso de Boric son varias también, pero al menos esos 2 programas sí mencionan que van a tener que poner en marcha las decisiones de la Convención Constituyente. Al mes quinto van a llegar y al quinto mes van a tener que implementar una nueva Constitución de la Convención. Entonces, cuando el presidente dice en su decreto de hoy día, en que convoca a la Constitución de la Convención para el 4 de julio, que no debe atribuirse el ejercicio de la soberanía ni asumir otras atribuciones que le hayan sido expresamente conferidas, bueno, eso va para los dos lados, ¿no? La Convención no tendría en rigor que asumir soberanía respecto del poder constituido, porque es el poder constituyente, pero tampoco el poder constituido puede invadir la soberanía del poder constituyente generando planes, programas, medidas y reformas respecto de situaciones que no sabe cuáles van a ser las bases y fundamentos, porque esos van a estar dictados por la Convención Constituyente y la nueva Constitución. De todas maneras, perdón Alejandra, dale. No, es que quería complementar el punto, porque el presidente hoy día, al anunciar que va el 4 de julio se constituye la convención, junto con decir lo obvio, que no puede legislar, obvio, que no puede, digamos, gobernar, obvio. También dice hacer fallos judiciales. Claro, o sea, hello. Pero también dice que tiene que respetar la Constitución, nuestra Constitución, dice el presidente, y yo creo que ahí está equivocado el presidente, porque la Constitución que rige actualmente no es nuestra Constitución. Por algo se convocó y se eligió a estas 155 personas para redactar una nueva Constitución, y creo que hay una cierta ansiedad de los poderes constituidos por rayarle la cancha a los constituyentes, y ellos naturalmente se están resistiendo a ese pauteo. Ayer nomás, hoy día, salió una nueva convocatoria de una nueva declaración de la vocería de los pueblos, ahora con más constituyentes. Al principio fue 34, ahora son 41, que incluye a 16 de los 17 constituyentes de los pueblos originarios, más otros constituyentes que se van a reunir mañana a las 10 de la mañana para ellos proponer cómo va a ser la ceremonia de inauguración, qué momento simbólico o qué elemento simbólico. Así que todo lo que ese grupo del gobierno que está trabajando en una especie de elegir un anfitrión o anfitriona, o que sea el presidente de la Corte Suprema, o que sea el más antiguo, se van a quedar con los crespos hechos, porque son los propios constituyentes los que van a hacer una propuesta de cómo iniciar y cómo organizarse. Bueno, y en esta coexistencia de, por un lado, ¿no es cierto?, elecciones presidenciales, convención constitucional mediante, ya ejerciendo con su plena soberanía, digamos, ejerciendo, ¿no es cierto?, su función fundamental, hay que decir que todos estos programas de gobierno además van a pasar por sedazo, como decía mi abuelita, porque si Jadwe se impone si Jadwe se impone en las próximas primarias sobre Boric, bueno, para poder siquiera tener opciones va a tener que tener el apoyo del Frente Amplio, y eso supone, ¿no es cierto?, la unidad de ambos programas. O sea, ese programa va a tener que ser discutido. Ya este no es el programa del Partido Comunista, sino que es el programa del Frente Amplio y el Partido Comunista, que por cierto tiene matices entre ambos, ¿no? Y por otro lado, lo propio va a ocurrir en la derecha. Así que yo diría que estas son como lineamientos, pero quiero detenerme en uno de esos lineamientos que me parecen
interesantes que se discutieron esta semana a propósito de la propuesta del programa de Daniel Jadue. Daniel Jadue ha planteado, no solo dentro del programa mismo, que es bastante largo y contundente, pero como tú bien dices, Yasna, son tantos elementos que uno se pregunta si habrá tiempo para en un solo gobierno llevar adelante las reformas que él plantea. Pero quiero detenerme en lo que ha señalado el candidato Jadue, cuando él habla de una ley de medios que asegure pluralidad y objetividad en la información. Primero decir que a mí me parece extremadamente importante que efectivamente se discuta, y creo que es bueno y no tiene nada de malo teóricamente discutir acerca de cómo garantizamos la pluralidad y la diversidad, sobre todo en un país donde hay una gran concentración de medios, y si eso lo llevamos a la prensa escrita, estamos de acuerdo que hay dos conglomerados, ¿no? Que es Copesa, La Tercera, La Cuarta, Pulso, etcétera, ¿no? Y el Mercurio con La Segunda, Las Últimas Noticias. Los mismos dos conglomerados que cuando viene el golpe y se establece el famoso bando 15, que establece censura, los únicos dos conglomerados que no fueron censurados y que pudieron seguir ejerciendo su labor. Ahora bien, hay una figura que me parece súper interesante del jurista norteamericano de la Facultad de Derecho de Yale, que probablemente es la facultad de Derecho más importante del mundo, que es Owen Fisk, que habla de esta figura del megáfono. Entonces, ¿qué dice Owen Fisk en concreto? Si estamos en una plaza, 10.000 personas, pero hay una que tiene megáfono, la que tiene megáfono evidentemente es la que tiene por lo menos la capacidad de poder expresar su derecho de expresión, valga la redundancia, con mayor magnitud que el resto. Entonces, sí es importante y sí es atendible que un gobierno democrático y un Estado propenda a generar mayor diversidad y mayor pluralismo. Pero a mí me parece que, dicho todo lo anterior, la experiencia en América Latina demuestra que cuando se establecen estas leyes que pretenden, insisto, instalar algo tan complejo como la objetividad o la diversidad, ¿no? Basado en una ley, lo que lamentablemente termina ocurriendo, y la experiencia en la mayoría de los casos, es que estas leyes se han ocupado para acallar a las oposiciones. Entonces a mí me parece que es un camino muy peligroso y yo diría que es muy debatible. Lo que pasa es que, claro, cuando tú dices quién va a dictar una ley de objetividad, alguien tiene que crearse una burocracia, un cuerpo de personas que van a decir esto es objetivo, esto no es objetivo, y eso obviamente que conduce a la censura. Pero respecto de la diversidad, de darle megáfono a todos, sí el Estado puede jugar un rol muy importante, y lo hacen la mayoría de los países democráticos de todo signo, Estados Unidos, Inglaterra, España, o sea, casi todos los países en los que a Chile le gusta mirarse, hay medios públicos o financiados por el Estado o financiados por el Congreso o financiados con impuestos que permiten que todos tengan ese megáfono. Pero bueno, falta mucho todavía para ver paño que cortar y claro. Es claro. Entonces, pero donde no hay mucho paño que cortar y son cosas que están pasando hoy día con la libertad de prensa, tiene que ver, por ejemplo, con el atentado a Iván Núñez, que este jueves se liberó un reportaje sobre ese ataque que realizó el propio Iván Núñez con su camarógrafo, y que da cuenta de cosas de las que habíamos conversado acá en un minuto, ¿no? De la evidencia de que un sector mapuche que trabaja con las forestales fue el grupo que encaró a Iván Núñez ese día que fueron a conversar con el dirigente de la CAM, Héctor Yaitul, y que que Santo Reinao, que estaba ahí, se interpusieron en el camino, no los querían dejar pasar porque no les habían pedido permiso a ellos, en fin, y momentos después viene el ataque. Reveló también Iván Núñez que una persona que llamó a un periodista 24 horas antes del ataque era un coronel de ejército en retiro que ejerce labores de seguridad, y cuando lo llama por primera vez Iván Núñez a este coronel, él dice que fue un cliente suyo que le pidió información sobre
sobre el paradero o cuándo Iván Núñez iba a realizar esta entrevista. La entrevista, que se iba a realizar la entrevista, revela el periodista, lo sabía Carabineros, lo sabía este coronel de ejército, que además, según un reportaje de Interferencia, está casado con la secretaria de la Agencia Nacional de Inteligencia de Chile, la ANI, la secretaria histórica desde los tiempos de la oficina. Ya. Santos Reinao es militante del PPD. En la entrevista de este reportaje niega trabajar para las forestales, pero es el propio representante de la Forestal Miminco que dice sí, tiene una empresa y nos prestaba servicios. Es una especie de contratista. Entonces, hay muchos antecedentes que en cualquier país serio, sobre todo con un ataque a un equipo periodista que estaba destinado a matarlos, porque eso no fue, digamos... Amedrentamiento. No, claro, no estaba destinado a quitarles el auto, no fue una bala loca, fueron ametrallados y salvaron de milagro. El camarógrafo perdió el ojo y también, como Fabiola Campillay, el sentido del gusto, el olfato y otros problemas asociados a las heridas que recibió. Y sin embargo no pasa nada. Las promesas de investigación, todo lo que se hizo en un comienzo cuando ocurrió el atentado, de decir desde el ministro del Interior que aquí vamos a investigar a los grupos terroristas detrás de esto, no ha pasado nada, y yo creo que es súper importante que se aclare hasta sus últimos detalles qué pasó aquí, porque en Chile ha habido atentados políticos con intenciones de acusar a ciertos sectores, como fue el asesinato del comandante en jefe del ejército René Araya antes de que asumiera Allende, con el propósito de impedir o de acusar, digamos, a un sector. Y aquí inmediatamente se dijo, aquí son el pueblo mapuche, son los defensores de la causa mapuche los que están detrás de esto, y toda la evidencia apunta a que hay otras personas, otros intereses involucrados en este hecho. Yo creo que se debiera investigar. Totalmente, esto es parte también de la investigación, como tú dices, que está realizando el Ministerio Público y que esperaríamos que logre llegar a puerto, no como muchos de estos casos que lamentablemente quedan en la impunidad. Nosotros nos vamos a ir a un pequeño corte, pero les anunciamos antes y vamos a presentar al alcalde reelecto por Valparaíso, Jorge Sharp, con quien vamos a estar conversando. ¿Cómo está, alcalde? Buenas noches. ¿Lo tenemos por ahí o no? Ahí está. Hola Mirna, ¿cómo está? Buenas noches. Ya pues, alcalde, vamos a dejarlo stand-by, vamos a ir a un pequeño corte y yo le hago la primera pregunta. Alcalde, yo ya sé que usted me va a decir otra cosa, pero ¿es usted el tapado de la ley, perdón, de la lista del pueblo, ya estábamos hablando de la ley, de la lista del pueblo, porque se habla de que usted podría ser el candidato presidencial de la lista del pueblo? La verdad, queremos preguntarle de eso y más, así que si nos espera un ratito, ya estamos con usted. Bueno, ya estamos entonces con el alcalde de Valparaíso, reelecto además con el 55,1% de los votos. Alcalde Sharp, ¿cómo está? Buenas noches. Hola Mirna, muy buenas noches, gracias por la invitación. Gracias a usted. Va a partir Alejandra Matus con la entrevista. Alcalde Sharp, entiendo que hoy día estuvo reunido con su base, Territorio en Red, y quería preguntarle si ahí se ha analizado esta idea que aparentemente viene de la lista del pueblo de una potencial candidatura presidencial de su parte. Bueno, buenas noches Alejandra. Hoy día tuvimos un encuentro, como usted señala, nacional de territorios desde Antofagasta a Puerto Natales, y lo que hicimos fue analizar el actual escenario político y efectivamente lo presidencial dentro de ello. No hubo una proclamación o algo así de alguna persona, porque creo que también, y yo recojo su reflexión en cuanto al análisis que usted hacía de la coyuntura, creo que efectivamente hoy día hay un fenómeno desde nuestra perspectiva que la élite política no ha terminado de comprender suficientemente, que es la irrupción del mundo independiente. Soy de la idea de que estamos viviendo un cambio de época y hoy día están las condiciones, las oportunidades para pensar en una nueva forma de hacer política, de un nuevo tipo de democracia. Entonces,
creo que es súper contraproducente aparecer con proclamaciones o con carreras que pueden aparecer un poco personalistas, cuando lo que hoy día tenemos en Chile es un momento constructivo. Hoy día tenemos en Chile una tremenda oportunidad a partir de la irrupción de este mundo de articular un nuevo campo. Se ha hablado harto de la convención constituyente en el análisis de la irrupción del mundo independiente, en la lista del pueblo, los constituyentes agrupados en torno a la nueva constitución, o otros independientes que en total lograron una amplia mayoría en la convención, casi sobre 2 millones de votos, pero se ha hablado súper poquito de la irrupción del mundo independiente a nivel de gobiernos locales. El año 2016, si mal no me equivoco, habían 56 gobiernos locales independientes y hoy día hay 106, con un total de 1.800.000 votos. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la gente? Que este cambio cultural que se venía gestando desde hace muchos años en Chile se expresó un cambio político, particularmente a nivel de los territorios, y la gente nos está diciendo quiénes no quieren que gobiernen sus ciudades y quiénes sí quieren que lo hagan y de qué forma. Con lógicas más participativas, con lógicas más transparentes, con una nueva forma de hacer las cosas, enfrentando los problemas de las zonas de sacrificio, los problemas que hay de injusticias territoriales, no subordinarse como lo hacemos en la Alcaldía Ciudadana de Valparaíso a los poderes económicos que buscan arrasar los barrios a partir de proyectos inmobiliarios ilegales. Entonces, me parece de que esa elección dice mucho de lo que la gente espera. Entonces, efectivamente, nosotros en Territorios en Red tomamos la decisión de contribuir con nuestra capacidad, con nuestra propuesta, con nuestra experiencia, junto a otros esfuerzos del mundo independiente, a levantar una candidatura presidencial independiente de quién sea quien asuma ese desafío. Pero hoy día me parece que a la luz de lo que está pasando en Chile resulta un paso sumamente importante. Ahora, eso también implica una cierta transparencia o exhibición, diría yo, de quiénes son y quiénes están detrás de, por ejemplo, la lista del pueblo. Yo entiendo que hay muchas personas que participaron y se unieron a la lista del pueblo como una plataforma instrumental de ir ahí para postular a un asiento constituyente, pero no necesariamente significa que tengan alguna ligazón entre ellos como si fuera un partido político. Y esta agrupación ha dicho por un lado que no es un partido político, pero por otro lado que va a llevar candidaturas parlamentarias, candidaturas presidenciales. No sé, si usted nos pudiera contar cuál es el panorama, cómo se liga esta Territorios en Red con la lista del pueblo, quiénes son, qué buscan. Bueno, su pregunta es interesante, Alejandra, porque efectivamente abre un debate que hasta ahora ha tenido poco espacio. Porque hoy día tenemos a una política sobrepresidencializada, ¿no? Y creo que Yasna también hacía mención a una especie de programitis que existe, ¿no? Cuando el periodo presidencial es así de corto, va a durar 2 años. Y el nivel de expectativas que existe es muy grande. Para mí, el único programa válido es el programa de la Convención Constitucional o de la Asamblea Constituyente. Hay evidentemente temas urgentes que hay que atender. Pero me parece de que si dejamos de mirar el escenario desde arriba, desde el exceso de presidencialismo que hoy día existe, vamos a encontrar un mundo independiente súper heterogéneo. En primer lugar, no es el mundo independiente de los años 90, ¿no? Del no estoy ni ahí. Es un mundo independiente que tiene una raigambre municipalista. Mire, son más de 100 municipios independientes, no todos evidentemente de izquierda o con proyectos transformadores, pero le voy a hablar de 3 alcaldesas que conquistaron gobiernos locales en Chile. En San Antonio, Constanza Lizana, una mujer independiente de Territorios en Red; Villa Alemana, la Villa Alemana que queremos en Villa Alemana, con Javiera Toledo, que también es parte de Territorios en Red; Alejandra Burgos en Curanilahue; Antonieta Yarse en Natales; la alcaldesa Lorena Facuse de Cerrillo Ciudadano. Esos colectivos locales constituyen una corriente municipalista y usted puede fácilmente multiplicarlos por 10 a lo largo de todo el territorio. Yo creo que ahí hay un interesante actor que está disputando gobiernos locales. Luego también tenemos el mundo independiente agrupado en las organizaciones vinculadas a los pueblos originarios o la plurinacionalidad. También existe el mundo independiente que representa, como usted señalaba, la lista del pueblo, un mundo independiente vinculado más a lo popular, si se prefiere, ¿no? A este nuevo pueblo que de alguna manera irrumpe a partir del estallido social.
Y en tercer lugar está la movimentalidad más clásica, la de las mesas sociales, la de los movimientos sindicales, la de los movimientos feministas, que son actores que conviven en los territorios, que conviven en la movilización, que han ido a votar, que han parado listas de independientes, que han triunfado en gobiernos locales. Yo veo ahí, Alejandra, una oportunidad de construir una nueva alianza para la transformación en Chile, una alianza que potencie el trabajo territorial, el trabajo desde abajo, que es donde efectivamente se transforma la realidad. No se transforma desde el Congreso Nacional o desde arriba, ni siquiera desde la institución presidencial. Se requiere, para que dicha transformación sea posible, trabajo desde abajo, desde los territorios. Además también combina su capacidad creativa, porque han sido experiencias colectivas de trabajo político que llevan muchos años en el territorio y creo que constituyen, a mi juicio, una tremenda oportunidad. Ese mundo que es lo que nosotros apostamos, debiese dialogar sobre la posibilidad de lo presidencial. Porque quiero decir otra cosa, si me permiten. Lo presidencial está en crisis en Chile y nadie ha dicho absolutamente nada sobre eso. La institución presidencial está en crisis. Ustedes hablaron de la trágica situación, pero de una entereza tremenda de Fabiola Campillay. Eso tiene que ver todo con la presidencia de la República. En la instalación del neoliberalismo en Chile tiene que ver con la cuestión presidencial y lo que hagamos para adelante también tiene que ver con eso. Entonces las preguntas que hoy día no están, ¿cuáles son? ¿Qué hacer con la institución presidencial? ¿Qué hacer con ese tremendo poder? ¿Qué hacer en 2 años? En 2 años, porque la Convención Constitucional seguramente va a ser una especie de reset, que es lo que esperamos todos. ¿Qué hacer? ¿Por dónde partir? No podemos implementar 10, 12, 20 reformas estructurales en 2 años, porque si fallamos, la gente nos va a cobrar, que es lo que nos pasa siempre en los gobiernos locales. Cuando uno falla, la gente te la cobra. ¿Alcalde? Y deja de votar por ti y fácilmente puede votar por la derecha. Alcalde, pero solamente para dejarlo claro, porque ya vienen elecciones presidenciales. Acá hay varios candidatos que están mostrando además sus propuestas de gobierno, donde también la gente, más allá de todo, quiere verse representada. O sea, quiere que los temas por los cuales se produjo, ¿no es cierto?, el estallido social en Chile, estén también de alguna forma canalizados, no solo en la Convención Constitucional, sino que también en las propuestas que los presidentes o los distintos candidatos puedan llevar. Yo le quiero solamente recordar que usted el año 2019, el 13 de julio, previo al estallido social, usted dijo: hoy no tengo lo que se requiere para ser presidente. ¿Tiene hoy día lo que se requiere para que usted pueda ser candidato a presidente? No creo, sinceramente, ¿no? Mirna. No, porque es que claro, es que si me lo presenta así, claro, evidentemente tengo 36 años, llevo solamente un periodo en la alcaldía. El problema que yo quiero plantear no es el de quién asume. Si usted me pregunta a mí me gustaría que del mundo independiente que he descrito, ojalá lo liderara una candidatura presidencial de mujer, ojalá de pueblos originarios. Sería un elemento completamente innovador en un escenario presidencial que está bien monótono. Ahora, yo tengo coincidencias con lo que ha planteado Daniel y Gabriel en sus programas. Si el problema, a mi juicio, no está puesto ahí. Y usted dice algo que a mí me parece interesante debatir. Usted habla, y que yo comparto, la democracia representativa o la idea de la representación es muy importante, pero tengo la impresión de que este mundo independiente que irrumpe, entre otros factores, creo que demanda más que representación, participación, protagonismo en la toma de decisiones. El mundo independiente quiere planificar su ciudad. La gente quiere hoy día tomar decisiones sobre las cosas más cotidianas en su vida. Quiere definir qué hacer con los recursos de su territorio, quiere definir qué hacer con el cobre, quiere definir qué hacer con el Congreso, quiere tomar en definitiva parte de lo que se ha ido abriendo a partir del 18 de octubre. El 18 de octubre fue una impugnación, fue un movimiento destituyente a todo lo establecido. Entonces, pasar de lo destituyente a lo constituyente es un desafío muy importante, y yo pienso que en la medida que los distintos proyectos políticos faciliten la cuestión participativa, el protagonismo de la gente, las respuestas a lo constituyente, las respuestas a lo que queremos crear en Chile se van a ir dando solas. ¿Por qué? Porque la gente tiene claro lo que quiere. La gente fijó ya la trayectoria en esta época que tenemos que vivir. Lo que tiene que hacer la política es no estropearlo. Lo que tienen que hacer las fuerzas de izquierda, las fuerzas progresistas, las organizaciones políticas es no estropearlo, porque la oportunidad que nos dio la gente, o que le dio la gente al país, es muy grande, es muy interesante. ¿Y alcalde, qué rol juega usted
ahí, porque el acuerdo del 15 de noviembre lo impulsó usted a retirarse del Frente Amplio y de su partido Convergencia Social. Dijo que era contrario en esencia a las demandas que las diferentes y diversas manifestaciones han enunciado en las calles. Sin embargo, el resultado de ese acuerdo es una convención constitucional que tiene 2/3 de personas que vienen de la educación pública, por supuesto más de la mitad de las mujeres, pueblos originarios, jóvenes, un promedio de edad de 40 años, es decir, más del 60% de independientes, entre los que salen por listas independientes y los que van en partidos pero que son independientes. O sea, es la expresión de justamente aquello que usted echó de menos del acuerdo. ¿Puede volver ahora el Frente Amplio considerando que el producto de aquello finalmente no resultó tan desastroso como usted se lo había imaginado? Si no resultó como usted describe, Yasna, es por la movilización y por la gente. Y creo que la votación del apruebo el 25 de octubre del 2020 y además también la elección del 15 y 16 de mayo dejaron fuera de cualquier duda que el acuerdo de noviembre fue sumamente insuficiente para poder canalizar toda la fuerza creativa, toda la capacidad de movilización que tienen los pueblos en Chile. Hay que recordar de que el acuerdo de noviembre se fue modificando en la medida que fue avanzando el tiempo por la presión de la gente. Nosotros no nos arrepentimos de haber tomado la decisión que tomamos en octubre. Por eso yo no voy a apuntar con el dedo a aquellos que jugaron un rol en ese acuerdo, pero sí tenemos con ellos una diferencia. Vuelvo a señalar, por lo que decía antes, la gente demanda participar, más que entrar a la lógica típica de la representación, demanda participar. Y yo creo que la lista del pueblo expresa un poco esa idea. Las listas de independientes de movimientos sociales expresan los primeros pasos de algo así que podríamos llamar las condiciones de autoorganización de un campo que reclama su lugar en la política. Y lo reclaman muchas veces a pesar de los partidos políticos y lamentablemente a veces a pesar de algunos sectores de la izquierda. Cuando usted ve que a nivel de gobiernos locales hay tantas alcaldesas, hay tantas alcaldías ciudadanas o alcaldías independientes, está viendo los primeros pasos de algo así como un nuevo poder constituyente en los territorios, una nueva posibilidad de construir un país mejor. Entonces, yo creo que la oportunidad que tenemos es muy interesante. Y me parece de que... Pero ¿por qué usted tiene que estar ahí? Usted se ve ahí, se ve con la lista del pueblo, se ve con estos movimientos independientes. Usted viene de un referente político, tiene una tradición política, sí, claro, en movimientos estudiantiles tradicionales. Se fue del Frente Amplio por una situación que nos acaba de explicar. El desenlace es el que acabamos de analizar. Pero usted podría volver a su propia conducta tradicional. ¿Qué lo separa, por ejemplo, del programa de Boric? ¿Leyó el programa de Boric? ¿Cuál es su discrepancia respecto a ese programa? Nosotros incluso antes que se fundara el Frente Amplio, Yasna, tuvimos el mismo comportamiento y la misma estrategia que hoy día estamos planteando, que es plantearnos la posibilidad de la emergencia de una nueva fuerza política desde lo territorial. Me acuerdo que ese fue uno de los debates que tuvimos en el mundo autonomista cuando nosotros tomamos la decisión de plantear un camino distinto, señalando que el conflicto estudiantil no era lo único a partir del cual se podía construir una alternativa. Ese mismo debate lo mantuvimos y lo sostuvimos en el Frente Amplio durante su génesis. Yo fui alcalde, no del Frente Amplio en 2016, fui alcalde de un pacto social y ciudadano político de partidos políticos, pero también de muchos movimientos nacionales y locales. Y fiel a esa conducta, coherente a ese ideario, es que tomamos la decisión de noviembre y hoy día nos ubicamos en este campo, con esta plataforma que es Territorios en Red, y no vamos a volver al Frente Amplio. El Frente Amplio es una opción legítima, valiosa, evidentemente. Tuvieron excelentes resultados electorales a nivel de gobiernos locales. Yo espero que a Macarena en Viña del Mar, a Bodanovich en Maipú, a Valeria Minipillán en Quilpué le vaya súper bien. Vamos a trabajar evidentemente de la mano porque ahí se está formando una corriente municipalista nueva. Pero nosotros pensamos y estamos viendo la política desde un lugar distinto. Vemos que hay una potencialidad muy grande en todos estos campos que yo describo, y yo creo que en las posibilidades de maduración, organización, constitución de este mundo que hoy día parece contradictorio y heterogéneo, están jugándose las condiciones del cambio de época en Chile. Si este campo independiente, con las características que aquí hemos conversado, no se pega un salto de madurez,
no avanza, no sé, muchos pasos adelante, las posibilidades de transformación en Chile se van a ahogar, porque la derecha está al acecho, la derecha está ahí, derrotada electoralmente, pero la derecha está ahí, tiene los medios, tiene las empresas, tiene el poder. Por tanto, hay que organizarse para poder tener condiciones para transformar Chile. Alcalde, quiero llevarlo al plano de la gestión municipal. Valparaíso, dicen aquellos que lo habitan, ¿no?, que se cae a pedazos, que da pena el abandono de la ciudad, que lo patrimonial y el ser patrimonio histórico de la humanidad es solo una frase que lamentablemente no se traduce en una ciudad que realmente vaya en coherencia con aquello. ¿Cuán responsable se siente usted de ese abandono? No me conteste ahora, vamos a ir a un corte y ya regresamos. Bueno, volvemos con el alcalde Sharp, alcalde reelecto de Valparaíso. Alcalde, ¿cómo está? Le había dejado pendiente una pregunta y le voy a agregar un poco más porque Valparaíso arrastra históricamente este abandono, ¿verdad? Podríamos decir de los gobiernos centrales, pero incluso se habla de décadas. La paradoja es que mientras la UNESCO lo declara Patrimonio Histórico de la Humanidad, los edificios históricos están absolutamente deteriorados. Se habla, insisto, de un abandono y de una situación que muchos señalan que es para llorar. Cuando usted fue electo como candidato a alcalde, se habían cifrado muchas esperanzas en su gestión, pero hay un sector que califica su gestión no positivamente. Yo quiero saber qué responsabilidad siente usted que tiene precisamente en este deterioro de la ciudad. Pero Mirna, bueno, efectivamente hay críticas, pero me quedo con el resultado electoral que fue mucho más contundente que el anterior. Votaron 64.700 personas por la alcaldía ciudadana con un porcentaje mayor que la elección anterior. Lo que me da la impresión que habla de un proyecto que se conectó con la gente en Valparaíso y que yo creo que la gente en Valparaíso entiende que lo que ha pasado con nuestra ciudad tiene que ver con lo mismo que ha pasado con otras ciudades y otros territorios que se han convertido en verdaderas zonas de sacrificio a lo largo de todo Chile. El abandono sistemático del poder central y los territorios son ocupados al final como lugares donde la inversión, por ejemplo, inmobiliaria, que auspicia la Cámara Chilena de la Construcción, avanza sin ningún tapujo. Hablaba con la futura alcaldesa de Cerrillos, por ejemplo, y ella me decía que no había en Cerrillos plan regulador. En Valparaíso, por ejemplo, lo que hicimos fue precisamente hacernos cargo de los problemas difíciles y tomamos la decisión de enfrentarnos a esos poderes fácticos del territorio y junto a la comunidad modificamos el plan regulador para proteger un sector de Valparaíso que no tenía norma de altura y que por tanto se construían guetos verticales. Entonces, yo creo que efectivamente Valparaíso tiene problemas, Mirna, yo no quiero negarlo. Pero comprenderá que en 4 años de gestión no podemos revertir 40 años de abandono. No, de todas maneras, pero sí, alcalde, perdóname que lo interrumpa, pero votaron dejaron de votar en esta elección 132.000 personas. Y además se señala, por ejemplo, que usted recibió en el año 2017, 2018, 2019 un porcentaje importante del Fondo Común Municipal. O sea que no todo se atribuye a una falta de recursos. ¿Qué contesta usted frente a eso? Es que, mire, yo le voy a poner un ejemplo para que la gente que nos está viendo nos entienda. A propósito de este caso que se dio antes de las elecciones, la caída del muro o de una fachada del Bar Inglés, que es un tema que impactó a un sector importante de la ciudad y que generó alarma en los medios de comunicación. La Municipalidad de Valparaíso no tiene ninguna facultad para poder invertir recursos públicos en un bien privado de esas características. Ninguna, aunque seamos sitio patrimonio mundial. Estamos en un proceso, a partir de un acuerdo que suscribimos con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, para revertir esa situación, para que haya legislación adecuada, para que haya presupuestos adecuados. Pero los gobiernos locales no tienen esa capacidad. Imagínense, yo asumí la Municipalidad del Valparaíso el año 2016 con un déficit de casi 20.000 millones de pesos. La Corporación Municipal de Valparaíso tenía un déficit de 90.000 millones de pesos, no se pagaban leyes sociales, por ejemplo. Entonces, lo que fuimos haciendo fue haciéndonos cargo de todos los pendientes que hay en la ciudad. ¿Qué cosas hicimos que yo creo que nos orientan para la próxima década en Valparaíso? Aprobamos un plan de desarrollo comunal, un Pladeco que no existía del año 2012, donde lo que ponemos en el centro es el buen vivir, con 5 ejes estratégicos, más de 40 objetivos específicos y 500 iniciativas ciudadanas que pueden ir poco a poco cambiándole la cara a la ciudad. Creo que es fundamental en todo proceso de cambio, en el caso de Valparaíso es lo mismo, el protagonismo de la gente. Donde hemos ido más lejos en nuestra gestión, Mirna, es donde hay
gente organizada, empujando un proceso. Le pongo un ejemplo. En el caso del sector de Barón, porque las preguntas que usted me hace, que me parece bien, yo también se las hago a la empresa portuaria de Valparaíso, a la Cámara Chilena de la Construcción, a todos los privados que especulan con el uso del suelo y con el valor del suelo en Valparaíso durante 20 años. ¿Qué pasa ahí? Que el Estado no toma cartas en el asunto, porque las municipalidades, por ejemplo, no tenemos facultades expropiatorias, no tenemos facultades para poder incidir en las decisiones de la empresa portuaria de Valparaíso, pero sí hemos hecho cosas interesantes. Por ejemplo, yo le decía, en el sector de Barón, donde durante 20 años se especuló que en ese lugar se iba a construir un mall que fue declarado ilegal por la Corte Suprema en el año 2017, en este momento en Valparaíso se construye un parque con una inversión de 20.000 millones de pesos. Correcto, pero alcalde... Para que eso sea posible, hubo 2 plebiscitos ciudadanos que permitieron que la gente decidiera colectivamente qué hacer en ese lugar. Alcalde, pero entonces, sí, pero usted preside la Conmuval, que es la Corporación Municipal de Valparaíso, para que la gente entienda de qué estamos hablando, administra la salud primaria, los cementerios, el aseo, y desde que se fundó hasta 2016 estaba endeudada en 72.000 millones de pesos. Ahora, en 4 años, se ha casi duplicado ese endeudamiento. ¿Qué contesta ahí? Eso es así. Y eso es así básicamente porque... ¿No es así? Sí, claro que sí. ¿Es así? No, sí es así. Ya, ¿y qué ha hecho con la plata entonces? Déjeme responder. El déficit con el que nosotros asumimos en el año 2016, el 2017 hicimos una auditoría para poder fijarlo, alcanzaba a los 90.000 millones de pesos. Y efectivamente el déficit ha ido aumentando. Y la pregunta que usted me hace es súper legítima, porque se pregunta, bueno, ¿por qué el déficit ha aumentado? Básicamente por el no pago de cotizaciones previsionales durante 20 años por parte de administraciones de la ADC y la UDI. Cuando uno no paga cotizaciones previsionales genera multas e intereses, los que se llaman las provisiones. Lo que nosotros hemos hecho es el proceso precisamente para ponernos al día con los trabajadores. Nosotros asumimos con un déficit de cotizaciones previsionales, particularmente en el mundo de la educación, de 4.500 millones de pesos. 4.500 millones de pesos en cotizaciones por años a los profesores. Hemos ido pagando todas esas cotizaciones y hoy día creo que debemos estar con una deuda de 500 millones de pesos aproximadamente. En materia de salud, los trabajadores de la salud nunca habían tenido un reajuste remuneracional. Pactamos con las 2 asociaciones de funcionarios de la salud, de la atención primaria. Una de ellas fue en el medio de la crisis sanitaria, un reajuste remuneracional para reconocer la labor de los trabajadores y las trabajadoras. Por tanto, el déficit que ha ido teniendo la corporación municipal responde a eso, al no pago de cotizaciones en periodos anteriores. Por eso se va aumentando. Ahora, nosotros tenemos un convenio con el Instituto de Normalización Previsional precisamente para poder ir pagando lo que se debe y que nos vayan eximiendo el pago de estos intereses multireajustes. Se da la paradoja, Mirna, que la Municipalidad del Paraíso le debe al Estado central reajustes de intereses de cotizaciones no pagadas. Es la deuda del Estado local con el Estado nacional. Alcalde, porque tenemos un modelo fallido en materia de administración de salud primaria y educación pública que nunca se quiso abordar. Perdone que lo interrumpa, es que se nos va acabando el tiempo, ya estamos a punto de terminar el programa. Quiero compartirle un tuit de Anay Freire que dice: me gustaría que el alcalde Jorge Sharp aclare el despido de trabajadores de su alcaldía. En junio del año pasado, un informe que fue solicitado por la concejala Ruth Cáceres reveló que llevaban 1.200 millones de pesos solo en indemnizaciones por despidos, señala, injustificados y por maltrato laboral que se le achaca directamente a usted. ¿Ha habido estos despidos masivos? ¿Por qué ha habido tanto despido? Bueno, no estoy de acuerdo con la afirmación que se hace. Fuimos objeto durante todo el 2020, Mirna, de una campaña sucia de la derecha. Todos esos concejales que levantaron esas mentiras perdieron la elección municipal y hoy día tenemos por suerte un nuevo consejo municipal. Lo que señala como información sobre estos 1.200 millones no es cierto. Lo que se ha producido por juicios de estas características debe ser no superior al 20% de esa cifra. Esos son datos que además públicamente se han expuesto ante el Consejo Municipal. Y tampoco en la Municipalidad del Paraíso ha existido desde que yo soy alcalde despidos masivos, todo lo contrario. Hemos tenido una política pro trabajador y los hechos de nuestra gestión hablan así. La Municipalidad del Paraíso, por ejemplo, es una de las municipalidades que junto a los sindicatos de honorario han logrado construir uno de los contratos para trabajadores y trabajadoras de honorario más protector en Chile, reconocido por los mismos sindicatos.
Evidentemente nosotros tenemos el derecho como gestión de poder hacer ajustes, que es lo que la gente nos planteó en la campaña. Correcto, pero alcalde, las críticas no vienen solo de grupos de derecha. A usted también lo han criticado grupos como La Matriz, por ejemplo, que es un grupo ciudadano que fue el que lo apoyó inicialmente en su gestión. Usted ha tenido ahí algunos conflictos y por eso es importante señalar que no solo viene de la derecha, de los concejales de derecha, sino que también otros se han sumado. Por eso le pregunto, ¿usted tiene dificultades ahí en las relaciones interlaborales? ¿Ha pasado que a lo mejor algunos ven que usted ha ocupado el cargo más como trampolín político que más que como gestor y que probablemente en ese sentido defraudó quizás algunas de las expectativas que tenían cifradas en usted? Creo que el resultado electoral refleja todo lo contrario que usted señala, Mirna, y además no solamente el resultado electoral de la comuna de Valparaíso, sino que también del Consejo Municipal de Valparaíso, que se renovó completamente, hubo un cambio de época. Voy a poner un ejemplo. La Democracia Cristiana, que había tenido en algún momento con el alcalde Pinto 4 concejales, hoy día se quedó sin ningún concejal. La UDI quedó reducida a un concejal, RN quedó reducido a solo una concejala. Y hoy día tenemos un Consejo Municipal de mayoría de mujeres, que es un hecho histórico. Yo no quiero decir con esto que nuestra gestión no ha estado exento de problemas. Mire, yo he estado a cargo de un municipio con 7.000 trabajadores y trabajadoras. Es casi una comuna chica. Y evidentemente problemas de estas características, de relaciones laborales, situaciones que hay que investigar. Pero maltrato y acoso, ¿usted lo descarta? ¿Lo niega? Hay sumarios que evidentemente se han desarrollado como en todas instituciones. Si mal no me equivoco, hemos tenido 15 sumarios por situaciones laborales que usted describe. Un grupo importante de ellos han sido terminados como en toda institución pública y otros que se están investigando. A ver, esto pasa en las empresas privadas, en las instituciones públicas. Ningún proyecto está exento. Hemos tomado cartas, por ejemplo, en la Dirección de Asesoría Jurídica tenemos una unidad especial en estas materias. Creamos también por primera vez junto a las organizaciones de trabajadores un protocolo para precisamente investigar casos de acoso y de tanto laboral como sexual, que no existía cuando asumimos. Hemos trabajado en esto y seguramente durante nuestro segundo periodo seguiremos profundizando aquello. Nosotros llegamos a más una municipalidad que es de los años 80. La municipalidad es una administradora de pobreza, no es un gobierno local con una perspectiva transformadora. Y lo que hemos hecho es actualizar el municipio a la nueva realidad que Valparaíso nos demanda. Valparaíso hoy día se encuentra, me permiten, en una transición. Estamos saliendo de la ciudad del siglo XX, abandonada, llena de injusticias, y queremos llevar a Valparaíso al siglo XXI, a una ciudad que recupere su potencial, a una ciudad que genere empleo, que le dé oportunidad a la juventud, que promueva la inversión privada responsable, que pueda fortalecer su vocación portuaria, que pueda tener mejores espacios públicos, que pueda tener una salud primaria de lujo, que pueda seguir avanzando como lo hemos hecho en materia de red de salud popular. En Valparaíso es la única comuna en Chile que tiene una red de salud popular con 5 farmacias populares, 2 ópticas, un laboratorio clínico popular. En este segundo periodo, y con esto cierro, queremos avanzar en crear un hospital solidario siguiendo el modelo del hospital de Tacna. Queremos construir una veterinaria popular, una clínica dental popular, porque el bienestar de los vecinos y las vecinas de Valparaíso es para nosotros lo más importante. Y vamos a seguir en esa línea, aprendiendo de los errores, pero también siendo súper fieles al mandato ciudadano de más de 64.500 vecinos y vecinas de Valparaíso que confiaron en el proyecto de la Alcaldía Ciudadana por un segundo periodo. Alejandra. Sí, Jorge, le quería preguntar por un tema distinto sobre el voto voluntario, el voto obligatorio que vuelve y avanza con rapidez extrema en el Congreso, el mismo Congreso que también lo derogó hace unos cuantos años y lo convirtió en voto voluntario. Es sabido de la ciencia política, lo ha demostrado con numerosos estudios, que el voto voluntario prefiere o le da preferencia a los sectores más letrados y educados y deja postergado a los sectores más pobres. Sin embargo, esta digamos, ansiedad por reponer el voto obligatorio no parece necesariamente ligado al cuidado de la democracia, sino que más bien ligado a partidos políticos que probablemente temen perder su representación o incluso extinguirse. ¿Cómo ve usted esta medida y cómo la interpreta? Mire, muy parecido a lo que usted señala en su diagnóstico, Alejandra. Yo creo que es un atajo
y que los partidos políticos están muertos de susto por lo que ha ido pasando. A mí me llamó mucho la atención la lectura que hizo gente como Vidal, Coachaín, Insulza, Arboe, gente que ha estado en la concertación durante 30 años respecto a que ellos decían, no fue mal en la convención, pero no fue mal a nivel territorial, porque sacamos tantos concejales. El tema es que si hubiesen habido listas de independientes de concejales, como hoy día estamos pidiendo mucho que haya listas de independientes para postular al Parlamento, es muy probablemente que los partidos se hubiesen desfondado territorialmente, completamente, particularmente los partidos políticos tradicionales. O sea, miren el resultado de la elección municipal, que es brutal. O sea, es una hecatombe territorial y nadie ha dicho una palabra sobre eso, es brutal. Y yo creo que la discusión sobre el voto obligatorio y esta rapidez de Twitter con la que se ha instalado es un atajo. Mire, puede ser que instauren el voto obligatorio, pero no va a resolver absolutamente nada, porque la gente, si no se siente identificada con los partidos o con las opciones que existen, no va a ir a votar. No va a ir a votar derechamente. Y yo creo que efectivamente están los estudios que usted señala, yo los conozco y puedo compartir con ellos, pero a mí me parece de que algo está pasando en Chile, con los sectores populares, que yo creo que han ido crecientemente adquirido una conciencia que no tenían quizás en los años 90, con esta disposición de ir a votar, de movilizarse en la calle, pero también movilizarse electoralmente. Yo me revelo, por ejemplo, la idea que planteaba Tironi durante los 90, esta idea de los nuevos chilenos, que los nuevos chilenos se organizan solo en torno al consumo y solo en torno al mall. Yo creo que esa idea está cayéndose a pedazos, como también la idea de la izquierda más clásico, tradicional, de la vieja clase trabajadora del siglo XX o la vieja clase media, que se fue construyendo en torno al Estado. Me parece de que hay un sujeto popular vinculado a lo territorial, vinculado al hecho de que sus condiciones de vida en las zonas de sacrificio se han visto mermadas, al hecho que el endeudamiento no ha sido la herramienta de progreso que el neoliberalismo prometió, al hecho de que hoy día no tienen casa. O sea, hoy día hay dos temas que están ausentes completamente del debate y que tienen que ver con lo que impacta este mundo. El problema de la vivienda. O sea, un gobierno de 2 años podría proponerse a resolver el problema de la vivienda o el problema de la salud primaria. El 75% de los chilenos y las chilenas se atienden en consultorios. Los consultorios son una fuente de organización para poder pensar la salud desde los territorios completamente distinta. Entonces, yo pienso que son solo saludos a la bandera y que así como se avanza rápidamente en esta discusión que usted señala, no se avanza con la misma velocidad en ningún caso en habilitar a que los independientes puedan, al igual que la convención, presentar listas de independientes, que sería una señal súper grande de apertura de los partidos políticos y del sistema político. Pero yo creo que eso no va a pasar, porque creo que hay mucha gente que está muerta de susto por lo que está pasando en Chile desde la perspectiva política. Ya pues, alcalde, se nos acabó el tiempo. Por supuesto que ese es el gran desafío, no solo obligar a la gente a votar, sino que darle sentido a la democracia representativa. Muchas gracias por su tiempo, alcalde, por haber contestado nuestras preguntas. Nos despedimos con Alejandra, con Yasna y por supuesto a ustedes también las gracias por habernos preferido. Que tengan muy buenas noches.